Yo encuentro cierta belleza en que las cosas sucedan, absurdas, contradictorias, a veces irreales, y me gusta entrar en la realidad como a un bazar repleto de cristales, tocando apenas y sin intervenir. Bienvenidos a todos a la nueva entrevista a Cultura France 24 desde la Feria del Libro de Bogotá. Hoy tenemos con nosotros a uno de los grandes nombres del periodismo narrativo. Ella es Leila Guerriero, cronista argentina por excelencia, cuya mirada escarba en lo literario, pero nunca pierde el compromiso con la realidad. Gracias, Leila, por estar con nosotros en France 24. Muchas gracias a ustedes. Fue con un cuento, Kilómetro Cero, que tu carrera como periodista empezó a andar. ¿Es esa una dulce o una amarga paradoja? No sé, porque el hecho de empezar con un relato de ficción, una carrera como periodista. No, creo que ni dulce ni amarga, es una paradoja. Fue el último relato de ficción que escribí. Yo siempre había escrito hasta ese momento, como toda persona que quiere escribir, creo. Había escrito ficción, había escrito cuentos, una especie de protonovela espantosa que nunca jamás verá la luz. Y bueno, este relato fue publicado en un diario, en Página 2 en la Argentina, y eso fue un poco lo que hizo que el director del diario en ese momento, que era Jorge Lanata, me ofreciera un trabajo en la redacción de Página 30, la primera revista en la que trabajé. Y cuando yo le dije, pero vos tenés claro que yo no soy periodista, me dijo, sí sos, pero no te diste cuenta. A partir de ahí, bueno, todo lo demás, ¿no? Entonces, yo creo que paradoja sí, pero hasta ahí, porque era, como te digo, un cuento con muchos elementos reales, un cuento sumamente descriptivo, creo que con personajes muy verosímiles dentro de la inverosimilitud de la situación. Y después de ese cuento nunca más volví todo lo que siguió fue pura no ficción. Tengo entendido que en tu casa no faltaban libros y había mucha lectura. Entonces, digamos, ¿dónde nació ese tipo de pulsión, hacia el oficio del periodismo? ¿Fue una vocación también un poco para cambiar el mundo o no eres de eso? Simplemente era más la escritura. No, yo creo que la pulsión era la de contar el mundo, no la de cambiar el mundo. Mi voluntad es simplemente mostrar realidades que pueden ser más o menos marginales, que pueden ser más o menos elitistas o no, pero que a mí me resultan interesantes. Si a partir de eso algo se modifica para bien en el mundo, si una persona, no sé, recupera su trabajo o una fábrica no cierra, bueno, fantástico, pero estoy como muy escindida de esa expectativa de lo que pueda pasar con el texto. Desde entonces te reconocemos por esa huella que tú dejas en los perfiles y en la crónica, desde esa visión narrativa. ¿Cómo olfateas, como decías de Sabueso, cómo olfateas tú las historias y cómo te adentras en los personajes y los escenarios? Entender por qué a uno le interesan las cosas que le interesan es muy difícil, sobre todo cuando alguien abarca unos temas tan diversos como los que yo creo que abarqué. Desde el primer libro que publiqué, que se llamaba Los suicidas del fin del mundo, sin hablar de los artículos publicados en revistas y todo esto, hasta este último que acabo de publicar ahora, que se llama Opus Gelber, y que es la historia de uno de los mejores, de Bruno Gelber, de uno de los 100 mejores pianistas del mundo del siglo XX. El primer libro era una historia de 12 personas que se suicidaban muy jóvenes en un pueblo muy chiquito que se llama Las Heras en la Patagonia. Entonces, si vos ves el arco que recorre todo eso, no hay mucha conexión entre una cosa y la otra. ¿Por qué me llama la atención a mí una cosa o la otra? ¿Por qué pongo el ojo en esto y en lo demás allá? Mira, es tan difícil como responder qué es lo que a uno le enamora de una persona, o por qué se siente atraído o siente rechazo por alguien. Me parece que en todas estas construcciones narrativas, artículos, libros y qué sé yo, sí hay evidentemente una intención de decir algo, dar un punto de vista acerca de una cuestión determinada. Sí creo que hay una voluntad en mí de tomar un tema que ha sido muy repasado por la prensa y decir, creo que puedo decir algo nuevo sobre esto. Una persona que ha sido sumamente entrevistada, por ejemplo, como Bruno Gelber, y decir, yo puedo decir algo que me parece que no ha sido dicho sobre esta persona. Puedo ir más a fondo, puedo mirar un poquito más, puedo tener más paciencia a lo mejor, ¿no? Esa voluntad de tener esa mirada distinta y de sacar, escarbar, como decíamos, algo diferente de algo muy manoseado, es la visión que debería tener
el periodismo en general? Es decir, llamamos periodismo narrativo, pero ¿eso aplica al periodismo? En general. Mira, sí, a mí me parece que todo lo que tenga que ver con no narrar historias de manera reduccionista. Ya sabemos que los monstruos perfectos no existen y los ángeles perfectos no existen. Sin embargo, muchos periodistas estamos empeñados en contar la realidad en esos términos. Puros buenos, puros malos, puras víctimas, puros victimarios. Y lamentablemente no es así la realidad. Yo agradezco cuando leo un texto que ha sido escrito por un periodista que va un poco contra el lugar común, contra lo que se supone que eso es la mirada. Y digo, el reino, a mí me parece que si algo puede ofrecer el periodismo es eso, es una mirada distinta, nueva, mostrar ahí en lo que se ha visto tantas veces algo que nadie vio hasta entonces. Leila, te suelen preguntar muchísimo sobre tu método de escritura y sueles decir que escribes encerrada, que hasta que no lo tienes todo, digamos, no surge ese arranque por la escritura. Eso te lo enseñó, como curiosidad, Lawrence de Arabia, es decir, esa anécdota de que todo lo que sabes de contar historias, sobre contar historias, te lo enseñó esa película. No, bueno, me enseñó El encierro en el cine a lo mejor, porque es una película muy larga. No, Lawrence de Arabia me enseñó muchas cosas, pero el método es algo que uno va descubriendo. Yo necesito concentrarme mucho, lograr un estado de concentración. Y ese estado de concentración solo lo logro si sé que tengo como un panorama, aunque luego me sobren, pero si tengo un panorama de muchos días, en el caso de un libro, un par de meses o más, durante los cuales yo sé que puedo entrar cada vez más en ese estado de concentración que necesito. No es fácil llegar a ese estado de escritura para mí, porque en la escritura toda excusa es buena para no escribir, a todos nos pasa eso. No es fácil sentarse a escribir y decir, bueno, ahora empiezo. Entonces llegar a ese estado de concentración necesario para, te diría, tener toda la historia en la cabeza. Si yo no llego a tener ese estado de concentración, siento que la historia se me fragmenta, digamos. Entonces necesito, cada día que me levanto es como retomar la historia desde cero y volver sobre eso y verla cada vez más completa. Pero bueno, no es un método que haya... creo que empecé a trabajar así desde el principio. Nunca trabajé de otra manera. ¿Hoy eso está reñido con las redacciones que tenemos? Sí, absolutamente. Yo trabajé muchos años en redacciones, hasta 2009. Pero siempre haciendo un pacto con los editores que era el siguiente, que yo reporteaba, escribía, etcétera, pero escribía en mi casa, no podía estar escribiendo en la redacción. No era la única que lo hacía, había otros colegas. La revista te permite un poco eso también, no la necesidad de estar en el diario caliente todo el día. Pero sí me parece que está claro, digo, este trabajo no lo puedes hacer en un diario, no puedes decir, bueno, adiós, me voy a tomar una semana para contar... un atentado, digamos. No hay ninguna posibilidad. Yo no soy una periodista de diarios, no sabría cómo hacerlo, pero sí creo que las revistas a veces podrían, digo, no todos los periodistas, me parece que si el trabajo si uno cumple con el trabajo, si uno lleva un buen texto terminado y el editor no se tiene que romper la cabeza para editarlo, no le tiene que dar 400 indicaciones al periodista para que vuelva a hacerlo, etcétera, lo que cuenta es eso, es el trabajo bien hecho, entregado. Y no importa si está escrito en la casa o si está escrito en el baño de la redacción, digamos, ¿no? A veces me parece que hay como la necesidad de ver redacciones llenas. Y yo me acuerdo que una de las primeras cosas que me dijo el director de Página 12, Jorge Lanata, cuando me contrató, es que cuando él miraba la redacción de su diario y la veía repleta de gente, pensaba, esta redacción es un fracaso, y se alarmaba. Porque él decía, las historias están en la calle. Si yo a las 3 de la tarde voy al diario y está repleto, los escritores están llenos de gente, hay algo que no funciona bien. Decíamos, Leila, que todo el mundo te pide consejos, pero una vez soñaste que el escritor Riccardo Piglia te estaba dando como la esencia de la escritura, pero al despertar no lo recordabas. Horrible. ¿Qué es lo que te hubiera gustado saber de esa realidad? No sé, me imagino que algo que me aliviara, algún consejo que me aliviara. Creo que no soy una persona aliviada, precisamente. Siempre tengo mucha, no digo tortuosidad, pero sí que por momentos la escritura tiene su lado dañino, te diría. La forma de vida, la entrega que exige. Y creo que yo creo que Piglia en el sueño me dio alguna clave, porque me las dio despierta, digamos. Yo lo quería mucho, lo admiraba mucho. Era eso que uno podría llamar
que yo no busco, ni tengo, ni tuve, ni tendré, digamos, pero un guía, un maestro, alguien que te palmea la espalda y te dice, ah, sonsa, no es así, es tranquila, ¿no? Como eso, un alivio, sí, en la escritura y por tanto en la vida, ¿no? Porque cuando uno escribe es un poquito lo mismo. Leila, para concluir, me gustaría saber, con esta trayectoria que tienes en narrativa, en periodismo narrativo, y además con esa esencia un poco de saber hacia dónde ir, ¿crees que llegará a tener ese mismo reconocimiento que tiene hoy el novelista y el cronista? Mira, no lo sé, no es algo que me preocupe. No estoy en esto por el reconocimiento. Me parece que los caminos del reconocimiento han cambiado en los últimos tiempos. Siento que hay muchos periodistas que se dedican a esto, al periodismo narrativo, que escriben no ficción, que no tienen la vocación de la ficción, no piensan como en generaciones anteriores que el reconocimiento o la consagración, por decirlo de alguna forma, está en la ficción y no en el periodismo. Yo creo que ahora muchísimas de las personas a las que yo conozco escriben con la única ambición de escribir no ficción. A lo mejor dentro de algunos años se les despierta algún gen de escritura de ficción, digamos, pero no es como, vos mencionabas a Rodolfo Walsh. Rodolfo Walsh, como todos sabemos, era un gran periodista argentino, la publicación de Operación Masacre, que fue su gran libro de no ficción. Sin embargo, Walsh, cuando uno lee los diarios de Walsh, estaba profundamente amargado, y hasta el último día lo estuvo, porque no podía volver a escribir ficción, y él sentía que la consagración estaba en la ficción. Todos los escritores que formaron parte del boom de literatura en Latinoamérica empezaron siendo periodistas. Digo, bueno, todos o casi todos. Apenas empezaron a tener éxitos con sus novelas y qué sé yo, abandonaron el periodismo con un par de excepciones, diría yo. Mario Vargas Llosa y Gabriel García Márquez. Todos los demás se alejaron del periodismo como si eso fuera una especie de ganapán, de oficio un poco espurio, de prima hermana menor de la literatura. Yo creo que claramente la generación mía y la de la gente que viene detrás no piensa eso. No piensa el periodismo como un ganapán, no piensa el periodismo como aquello que nos va a permitir llegar algún día a un editor que nos mire y nos diga, ah, ¿querés publicar tu novela, tu cuento? Perfecto, claro, te conozco, sos periodista. Me parece que los caminos de la canonización y de la consagración, de alguna forma, o de la legitimación, cambiaron en ese sentido. Me parece que el periodismo narrativo hoy por hoy tiene como mucha entidad y que nadie, digo, muy válidamente hay gente que hace las dos cosas y las hace muy bien ambas, pero me parece que esas aspiraciones han cambiado mucho. Leila, muchísimas gracias por este encuentro. Por favor. Y a ustedes ya saben que tienen muchísimas más entrevistas en France24 y France24.com.